¡Español! ¡Español! ¿Qué? ¿Monto o no, no? Estoy empapado, tío. En el último episodio estábamos bastante atascados en la arena y teníamos que parar a descansar muy de vez en cuando. Pero con mucho sudor y paciencia, poco a poco vamos saliendo de toda esa arena. ¿Ves cómo había asfalto? Joder. Bájate, anda. ¿Eh? Es que mira qué escalón. Sí. Sí. Bueno, pues después de 3 horas yo ya he decidido que andando. Parece que llegamos al Hotel Arc-en-Ciel, que se supone que es el camping barato donde está nuestro amigo Ben alojado también. Ahí viene, porque he llegado hasta yo antes. Bonjour. Ça va bien? Hello, Ben. Hola. 3 hours. Dakar to here. Yes, 3 hours. Loco. Don't go to Dakar. No, I es need a malo. swimming pool now. Look at me. ¿Es posible la piscina? No sé, el camper para un hotel es 5,000, pero quieres una habitación, no sé la No, tienda. camping. Yeah, no sé, pero... Bonjour. Vous rentrez la moto? La moto. Ok. Ah, no hay problema. Yo creo que entro. Entre. Place la voiture. Ok. Yeah, How are you? tranquilo. ¿De tren? Train was good. Train was muy bueno. Sí, Qué bueno. muy bueno. Hemos visto muy fotos. Bueno. La foto es muy Hemos bonita. seguido ahí el Yeah, it camino. was good Qué bueno. adventure. Con dos americanos a honeymoon. I don't know how to say Estaban it. de It was luna the- de miel. It was the honey. Oh yeah, mes de Luna de miel. luna de mes. Yeah. How do you say it in Spanish? Luna de miel. Ah, that's it. Month for that. Literally honey. Aquí estamos en Dakar, en un hotelazo que hemos venido a dormir aquí, con la moto aquí, y que nos van a dejar el baño para poder mear y duchar. Y tenemos esa piscina en el hotel al cielo. Aquí vamos a dormir hoy. Pero mira por el fondo
aquí. Un super pedazo de restaurante así de la zona, la cacho piscina, ahí detrás unos bungalows que te mueres. En el hotel tienen unas tortugas con más de 30 años de edad. Todos los días vamos a verlas. Un día nos despertamos escuchando un ruido raro. Las tortugas han encontrado el amor. Vanessa. Pues vamos a ver los dromedarios. De cerca. ¡Wow! Bueno, más cerca imposible. Hola. Y disfrutamos del lago Rosa, que ahora no está rosa debido a las lluvias. Jesús. Coque está un poco malito. Bueno, no hemos dejado nada. Es que después de las 3 horas con aire acondicionado en la puta cara que tuvimos en la embajada de Costa de Marfil, al día siguiente, que ya estaba medio tocado, 3 horas de lucha con la arena, hundiéndome en todo tipo de bancos de arena, por las calles del pueblo, por aquí, que sudando como si no hubiera un mañana, y ya me remató. O sea, me remató totalmente. El desierto. Bueno, pero ahora tenemos unos días para relajarnos aquí, así que hoy ha sido un día de relax. Y mañana más. Y mañana más todavía. A ver si mañana podemos salir a dar una vuelta por la playa o por el lago. Vale. Hay que trabajar. Quiero grabar la clase, así que vamos a aprovechar este entorno para que disfrutéis también vosotros un poquito como lo vamos a hacer nosotros. Bueno, pues estamos en este lugar que hemos venido unos días a parar para esperar la visa, y como el centro de Dakar estaba a tope, que no se podía estar porque es bastante agobiante con el tráfico, el humo y todo, hemos venido aquí a descansar, a esperar la visa, que tenemos que estar unos días. Coque, ¿qué haces? Pues montando clases, montando vídeos y con la tienda, porque hay mucho trabajo aquí. Y bueno, aprovechando, os recuerdo que estamos aquí, estoy liado con la plataforma online de clases, que está súper tirada de precio, ya sabéis, a 10 euros más IVA en Patreon, que nos ayuda mucho para el viaje, y la tienda, que compráis unas camisetas, unos productos ahí que nos pueden venir muy bien para continuar esta aventura, porque la verdad que cuesta bastante todo y estamos poniéndolo aquí todo el esfuerzo, y nos gustaría que siguierais ahí apoyándonos todo lo posible, porque el viaje continúa. Aunque estemos en un hotelazo, nosotros estamos durmiendo allí detrás, con la tienda de campaña Se han tirado el rollo. y la moto metida dentro. Y hemos sacado el infernillo y nos hemos puesto a cocinar. Así estamos. Nos lo deja muy baratillo. Bueno, a cambio también hemos grabado unas clases. Estamos yendo de camino a la playa, ¿verdad, Coque?
Vamos a verlo. Después de 10 minutos andando por esta arena. ¿Cuántos? 17 minutos. Es verdad, 17 minutos. Creo que llegamos en nada. Sí, mira para allá. Esto es lo que queda. Mira, me acaba de picar un mosquito, otro, joder. Están los mosquitos a tope aquí. Y por fin llegamos a la playa. Bueno, siempre se nos acerca gente para hablar. Ahora tenemos que desandar todo esto. Es una barbaridad. Se nos está cayendo el sol y, como siempre, se nos hará de noche. ¿Da? ¿Da? ¿Cómo que sí? ¿Da? No, ahí ya está. Claro. Bueno, pues ya nos vamos de este lugar que nos lo han dejado al final gratis. Bueno, este lugar se llama Arc en Ciel y por algo será, porque nos han tratado como en el cielo. Aunque hemos dormido ahí, hemos tenido todo el resort para nosotros. Encima, el dueño, que no se nos olvidó preguntarle el nombre, pero vamos, al ir a pagarle, como le gustó la moto, el tema del viaje y tal y cual, no nos ha cobrado. Así que, alucinante. Os lo recomiendo, claro está, a los viajeros, porque el tipo le gusta esto. Así que, bueno. Tras ese merecido descanso en el lago Rosa, salimos dirección a Dakar. Es un día importante. Vamos a ver si tenemos los visados ya preparados. Esta vez encontramos un camino más fácil para Dakar. Es mucho más largo, pero más rápido, porque todo es asfalto. Eso sí, no nos podemos olvidar de los clásicos atascos y del tráfico de Dakar. No, Costa de Marfil. Habemos visa en Costa de Marfil. Ahí vamos. Nos vamos. ¿Qué? Vamos, que tenemos. Vamos a la siguiente prueba. Mali. Vamos a ver si nos dan la de Mali ahora. Aquí estamos. Tras las buenas noticias de Costa de Marfil han venido las malas. Y es que a Mali no nos dejan entrar. Nos han echado. Nos han dicho que imposible, que la situación no... No sabemos si la situación o qué. Nos han dicho que Nos no. han dicho que pues sí, que no está para cruzar. Pero vamos. Y lo que nos han dicho las personas es que no dejan porque está mal la situación, pero no sé, conocemos a gente que ha cruzado. No nos da tiempo a volver a Nouakchott a sacarlo allí, que lo mismo no la daban, así que estamos mirando, hemos sacado para Guinea y a ver si nos lo dan. Y cruzar corriendo a Guinea, ¡hala! Cruzar corriendo a Guinea. Esta es nuestra vida, No. ella siempre así, ocupando todo y a mí me tiene acobardado. Ay, tierra, Dios. Cruzando a Guinea. Y en Guinea no tenemos gasolina. no hay gasolina, Con lo cual, corriendo tampoco va a ser. así que Veremos a ver cómo lo hacemos. está la cosa curiosa. A ver si somos capaces. Se nos va poniendo todo en contra. Y vamos ahora a ver si compramos una esterilla, porque se ha roto la esterilla, otra cosa más que se ha roto, y una de las cámaras que también se ha roto. Así que yo qué sé. Nos iremos diciendo a ver.
Había empezado bien el día, pero se ha torcido. Bueno, está complicado, ¿eh? ¡Au revoir! El bueno de Omar, que nos quería cobrar 30 euros por quedarnos 3 horas o 4 con la moto. Le hemos dado un poco de dinero y ya está. Tras muchos días en Dakar, por fin salimos rumbo al sur. No hemos podido hacer mucho turismo debido a los papeles y la burocracia. Y encima no hemos podido conseguirlo todo. Nos falta un visado importante para poder seguir nuestro camino. Y cómo no, antes de salir de Dakar, nos tiene que dejar su encanto mediante el último atasco. Aquí estamos, ahora mismo a 36 grados. Son las 5:15 de la tarde. Esta cámara está a tope, la de atrás le ha dado un soponcio, como suelen decir en algunos lados, le ha dado un jamacuco. Y de momento preparado, pues sí tenemos el de Costa de Marfil, pero el de Mali pues no nos lo han dado, así que tenemos que sacar el de Guinea, que ya lo habréis visto, y a ver qué pasa, a ver si no nos lo deniegan, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Tenemos un problema importante. Mira, uno de los típicos fuegos de África. Y siempre los hacen cerca de la carretera. 39 grados. Estamos locos. Antes de llegar a Kaolack, vamos a parar a descansar, ya que el camino es muy largo. Encontramos un alojamiento en Engekok, en el que nos tratarán muy bien. No, me da la vuelta ahora. Uf. Dios. Eso hay que grabarlo. Por fin llegamos al alojamiento, donde encontramos un remanso de paz. Estamos aquí desayunando tras el día de ayer, de las embajadas. Y bueno, estamos meditando porque estamos al límite. No tenemos más opciones que nos den la visa de... ¿Qué pelos tienes? La visa de Guinea. Como no nos den la visa de Guinea, estamos bloqueados. Y esa es nuestra vida, siempre al límite. Así que vamos a ver, a esperar que nos envíen un email, porque la visa de Guinea es online, supuestamente. Y estamos viendo si ir por Gambia, que nos gustaría mucho, o ya directamente irnos a la frontera y esperar allí a que nos den El visado. No sé, ¿qué hacemos? Aprovechamos y vemos en el río Gambia y hipopótamos y monos, y ya hay vida africana. Pero luego se nos suma el problema de Guinea.
de la gasolina. Que no tenemos gasolina. Y dan 5 litros por vehículo. Y por lo visto las horas de espera en cada gasolinera son de horas. 2 o 3 horas. Pero Con lo cual, no sé si no va a dar tiempo a llegar. vamos a Una entrar cosa de con un bidón de 5 litros extra. Intentaremos llevarlo siempre lleno, por si acaso. Y iremos echando en la moto. Cada vez que veamos una gasolinera. También dicen que Senegal y no sé quién va a enviar gasolina a Guinea, así que vamos a ver. El tema de la gasolina de Guinea es que es gasolina roja, que es de baja calidad también. Así que se nos junta todo. Está bien. Pero no nos vamos a preocupar. Cuando llegue el momento, será cuando tengamos que preocuparnos. Ya te digo. Pero hay que hacer 2000 kilómetros en menos de 10 días ya, ¿no? 2300 kilómetros en 10 días. Por carretera de aquí. En fin, bueno. Iréis viendo los acontecimientos. You guys are nice. Very beautiful people. You too. We'll see each other again. Okay. We will come back. Y aprovechamos para despedirnos de una nueva amiga. Yes, definitely. I will check in in YouTube. 30 grados y medio a las 9 de la mañana. Finalmente hacemos ruta hacia Gambia. Vamos a aprovechar a conocer un nuevo país mientras esperamos noticias. Disfrutando de los paisajes de Senegal, nos vamos acercando ya hacia Kaolack, una ciudad importante donde vamos a parar y a seguir meditando la situación. Boutique. A parar, a descansar. Bueno, aquí hemos parado al lado de Kaolack. No queríamos meternos sin mirar antes dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. No tenemos noticias de embajadas, no sabemos si seguir o no seguir, haciendo kilómetros. De momento vamos a comer algo y a pensar a ver qué hacemos. Y ya está arreglando con las patatas. Bueno, os dejo que si no me quedo sin patatas.